El domingo pasado reflexionamos sobre quién es el Espíritu Santo de Dios y nos dimos cuenta que es Dios. Y vamos a leer este texto. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Puede sentarse. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Es Dios. Y hoy vamos a mirar otro segundo aspecto que de seguro nos va a ayudar mucho en nuestra relación con Él, en nuestra amistad, en nuestro diario vivir, en nuestro compañerismo con Él, en nuestro respeto a Él, en nuestra admiración a Él. En todos los aspectos de nuestra vida nos va a contribuir saber esta verdad. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es una maravillosa persona. Es una maravillosa persona. Y yo no vengo hoy con una tendencia religiosa. Yo vengo a mostrarte con la ayuda de Él quién es el Espíritu de Dios. Los textos que vamos a leer a continuación nos van a indicar quién es el Espíritu Santo como maravillosa persona y cómo se define a una persona. Porque de pronto ahí vamos a tener un pequeño inconveniente por las definiciones que decíamos el domingo pasado, tenemos grabadas en nuestra mente. Primero, el Espíritu Santo, para ser persona, debe tener intelecto, emociones y voluntad. Y eso lo encontramos, lo primero, el intelecto, en 1 Corintios 2:13 o 2:10 mejor. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la sino como las enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Sí, es 1 Corintios 2:13. También tiene emociones. Siente, se resiente, se duele, se entristece. Efesios 4:30 es un texto conocido. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No entristezcáis. Primero, el Espíritu Santo es el que muestra, el que enseña las cosas de Dios. Segundo, el Espíritu Santo se entristece. Y tercero, voluntad. Hechos 16:6, ya lo vimos. Dice, atravesamos la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo nos había impedido que predicáramos la palabra en la provincia de Asia. Si prohíbe, es porque tiene voluntad. Vaya teniendo eso en cuenta. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que ministra. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias
tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, para nosotros, tan pronto como entendemos esta realidad, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona, es una entidad que tiene personalidad propia, como el Padre, como el Hijo. Nuestra actitud debería cambiar hacia Él. Debería cambiar nuestra actitud en nuestro comportamiento. Porque si es una persona que piensa, que tiene intelecto, que define, si es una persona que tiene voluntad, precisamente por eso fue que Pedro dijo: no has mentido a hombres, sino a Dios. Y cayó Ananías y murió. Lo mismo le pasó a Zafira, porque él decide. ¿Sí escuchó eso? Él decide. O sea, no es simplemente el compañero, el abogado, el paracleto, el que nos acompaña en las tribulaciones, el que nos consuela cuando tenemos tristezas, el que nos libra en momentos difíciles, sino que también decide. La naturaleza personal del Espíritu Santo afecta de diversas formas nuestra relación con Él y su maravillosa persona. De tal manera que no podríamos sostener un diálogo con las piedras, con los árboles o con las fuerzas impersonales. El cristianismo, de esa manera, se parecería como aquellas personas que adoran muertos, que les hablan, que entablan conversaciones con ellos, como si en realidad ellos escucharan. Les escriben cartas en las redes, les hablan de los recuerdos que tienen de ellos, les dejan agua, como si ellos pudieran salir a beber agua. Les comentan los problemas que están pasando. Si nosotros pensásemos en la persona del Espíritu Santo como algo inerte, inanimado, nos pareceríamos a ellos. Pero al descubrir que el Espíritu Santo es una persona que piensa, siente y decide, nuestra actitud va a cambiar. Amén. Por ser una persona divina y maravillosa, el Espíritu Santo puede comprender profundamente nuestros propios privados e internos, externos, situaciones, momentos, y ayudarnos de una manera total. Esto nos permite ir en busca de ayuda ante Él, encontrar soluciones, apoyo, orientación, milagros, nuevas fuerzas. Porque no estamos caminando ni tenemos un amigo que es inerte o que sencillamente no puede decidir. Si Él te ve triste, Él te puede consolar, porque puede decidir consolarte. Y como es
tiene la capacidad intelectual, puede entenderte mejor que cualquier otra persona. Entonces deberíamos siempre, todo lo que hagamos, debemos hacerlo a conciencia. A pesar de no tener a alguien al hombro diciéndonos qué hacer, lo deberíamos hacer con diligencia, con respeto y con mucho amor. Lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestros ministerios, con nuestras labores, con nuestro comportamiento, con nuestros viajes, con nuestras subidas, con nuestras bajadas, con todas las cosas que hagamos, debe ser de mucho respeto. Porque hay alguien que nos acompaña, que puede decidir de un momento a otro, como con Ananías, decirle: hasta hoy llegaste. Ponerle fin a nuestra existencia. Porque es Dios y porque es una persona. Se preguntará: ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Eso es inmediatamente el pensamiento que llega. Pero a través de la Biblia lo vemos con toda claridad. Con frecuencia tenemos una dificultad, y es que no distinguimos entre ser persona o poseer un cuerpo. Hemos definido que una persona es un cuerpo. O sea, hemos definido que ser persona es ser algo físico, es algo tangible, es algo tocable, es algo palpable, es algo que tiene rostro, cara, nariz, orejas. Pero no. Cuando decimos que una entidad es una persona, hay quienes entienden falsamente que estamos diciendo que dicha entidad debe poseer una forma carnal o corpórea. Jesús mismo, después de su resurrección, tuvo una forma carnal como la nuestra, pero glorificada. Traspasa paredes, aparece de un momento a otro. Tiene la posibilidad de estar en todas partes. En las fotos Pablo dijo al respecto: aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Quiere decir esto que Jesús perdió su condición de persona? No. Sencillamente no la perdió. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no haya perdido la personalidad de Cristo? Aunque ahora no dependa de la comida, no dependa del agua, no dependa del oxígeno, no dependa del tiempo, no dependa de muchas cosas. Es una persona porque tiene intelecto, emociones y voluntad. ¿Qué dice usted? O sea que ser persona no es simplemente tener un físico. Ser persona es tener algunas características que hacen la personalidad o hacen que su condición se identifique con nosotros. Ahora, cualquier creyente, cualquier persona puede aceptar o afirma que el Padre es Espíritu. Y nosotros podemos decir que es una persona viviente. ¿Usted qué dice? El Padre es Espíritu.
Es una persona viviente. Pero, escúcheme, nadie lo ha visto. Así pasa con el Espíritu de Dios. Nadie lo ha visto. Pero necesitamos aceptar que Él es una persona. Porque si no, entonces, ¿quién da los dones si no es una persona? Si da los dones es porque tiene la capacidad intelectual de definir, discernir, entender a esa persona, a ese hermano, a esa hermana y entregarle tal don. Esto de manera particular y de manera sencilla para nosotros poder entender ese lenguaje tan comprometedor, tan difícil que se presenta. Por ejemplo, en Juan 4:24 dice que Dios es ¿qué? ¿Que Dios es qué? Ustedes alcanzan a escuchar algo, yo no escucho sino la lluvia. ¿Dios es qué? A espíritu. Y los que adoran deben adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Una entidad es personal. Cuando hablo de entidad es una expresión que me colabora para identificar lo que estoy diciendo. Una entidad es personal, tenga corporeidad o no tenga. Pero es una persona porque tiene cualidades de una persona. Entonces, lo que identificará como una persona son sus características de identidad de persona. O sea que el Espíritu Santo puede pensar, puede decidir, puede hablar, puede sentir, puede tomar decisiones, puede hacer muchísimas cosas a favor nuestro o lo contrario, en contra nuestra. ¿Está claro eso? Por supuesto que el Espíritu Santo tiene los atributos de las personas. Aunque el Espíritu Santo no sea visible, es una persona. Yo le propongo eso en esta mañana. Aunque el Espíritu Santo no sea visible, es una persona. Por eso nos atrevemos y no vamos a hablar de la divinidad de Dios, porque ya pasó la parte de explicar un poco eso, pero no vamos a hablar de eso. Simplemente estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, primero, veamos las evidencias bíblicas que nos ayudarán a entender esta situación. Al Espíritu Santo se le atribuyen muchos actos que solo una persona puede realizar. Y hay una breve lista que vamos a mirar. El Espíritu Santo fortalece a los creyentes, o sea, ministra. Si alguien ministra, dice el apóstol, si alguien ministra, hágalo conforme al poder de Dios, conforme a Dios. Dice la Biblia en Hechos 9:31 que las iglesias en ese tiempo tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. La única forma, la única manera que una iglesia puede tener paz es por el Espíritu Santo de Dios.
Porque Él es una persona y Él es el que es capaz de unificar criterios, personas humanas, definir derroteros, organizar y cambiar vidas, mejorar relaciones, estabilizar emociones, hacer lo que usted se imagina y lo que no puede imaginarse. El Espíritu Santo está en la capacidad de hacerlo. Primero porque es Dios y segundo porque es una persona. Si usted lee el texto, lo que continúa después de Hechos 9:31, se dará cuenta que allí se le ayuda a organizar las ideas, pensamientos y razonamientos con respecto a la iglesia y al Espíritu Santo de Dios. Y pudiéramos decir en esta mañana que esa es la talla de una iglesia. Si usted quiere identificar una iglesia como cristiana, como espiritual y como que está esperando al Señor para ser levantada, debe tener estas características: acrecentarse en el Espíritu Santo, tener paz en el Espíritu Santo y ser fortalecida en el Espíritu Santo de Dios. No es la que más tenga actividades, no es la que más organice estrategias, es la que en verdad acepte, camine, ande, sienta, viva por el Espíritu Santo de Dios. Es la que dependa del Espíritu de Dios. Es la que se deje ayudar por el Espíritu Santo de Dios. Mira, una iglesia que tenga el Espíritu Santo de Dios como una persona no va a ser emuladora. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo de Dios reacciona. Cada vez que escucha algo que acontece en otra congregación, reacciona. Como el niño cuando el papá le trae al otro niño un bum 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 de esos de masmelo, se lo da y él se llena de celos y reacciona. Se hace sentir, llora, patalea porque a él no le dieron o porque a ella no le dieron. Así pasa cuando la iglesia no depende, no está acrecentada, guiada, pacificada, llenada por el Espíritu Santo de Dios. Reacciona en contra de, inexplicablemente, reacciona. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro compañero y nuestro director, porque tiene las capacidades de serlo, ayudarlo y orientarnos. Dos, al Espíritu Santo se le atribuyen diversas características de las personas. Para ser persona debe tener algunos atributos. Y se requiere entonces que esa persona conozca cosas, hechos, que tenga sentimientos como gozo, ira, alegría, tristeza, que tenga voluntad para decidir cuáles serán sus actitudes hacia estos sentimientos.
Si usted está sufriendo, siendo una persona, debe tener una actitud hacia el sufrimiento. Pero ¿puede el ser humano parar de sufrir? No, jamás. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido, dijo el Señor Jesús. Entonces, no van a cesar los sufrimientos, pero usted va a tener una actitud hacia los sufrimientos. Le pregunto, ¿el Espíritu Santo tendrá una actitud hacia los sufrimientos? Sí. El Espíritu Santo tiene una actitud. La actitud, como tiene voluntad propia, trae paz como un río en medio del sufrimiento. Así llores, así sufras, tendrás paz. Así sientas que todo se derrumba a tu alrededor, tendrás paz. Así veas que se va tu salud a la basura y el médico dice: ya no hay alternativa para ti, tendrás paz como un río. Porque el Espíritu Santo, la actitud de Él va a ser darte paz. La paz que solamente Él puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, sino como mi Padre la da. Bendito sea su nombre. Entonces el Espíritu Santo tiene características como las que hemos venido mirando, pero también tiene voluntad para decidir cuáles serán las actitudes hacia esos sentimientos. Y la pregunta es: ¿tiene el Espíritu Santo todos estos atributos? ¿Tiene el Espíritu Santo todos estos atributos? Luego no dice Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contrictar? ¿Cómo se siente usted cuando está contrictado? Es la mejor definición. Cuando uno se contricta, se hunde, se acaba. Cuando la señora pelea con el marido, ¿cómo se siente? Aburrida, decepcionada. Cuando el marido pelea con la señora o la señora pelea con el marido sale y se siente atribulado, triste, angustiado. Bueno, eso es contrictarse. El Espíritu Santo también se contricta. Entonces es una persona, no de carne y hueso, porque ya dijimos que una persona no significa ser de carne y hueso, es tener características, aptitudes que lo definen como una persona. Sobre todo tres: intelecto, emociones y voluntad. Entonces, primeramente, se le atribuye conocimiento al Espíritu Santo. Eso significa que se le atribuye intelecto. El intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, que permite razonar, que permite tomar decisiones, que permite formarse una idea determinada de tal realidad. Eso es intelecto. ¿Se forma usted ideas? Hay hombres que se forman ideas de la señora, la celan y ven cosas raras. Y a las mujeres les pasa lo mismo, porque son una persona. Ahora el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar
aprender, tomar decisiones, formarse ideas determinadas y determinantes de lo que usted es, de lo que usted será y de lo que usted llegará a ser. Por esa razón es importante nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra carrera en el camino y en el tiempo. Porque no nos está guiando alguien inanimado, alguien que no entiende. Nos está guiando alguien que se hace ideas de nosotros. Piense por un momento, ¿qué idea se habrá hecho el Espíritu Santo de usted? ¿Qué habrá pensado el Espíritu Santo de usted con respecto al futuro? ¿Será que Él pensó en usted y lo vio fortalecido, acrecentado, en paz? Que lo vio en medio de muchos problemas y dificultades, pero lo vio avanzando. Lo vio coaccionado por muchas circunstancias, pero lo vio peleando la batalla. Te vio llorando, pero te escuchó decir: yo seguiré hasta el final. O habrá escuchado esas expresiones vagas, intolerantes, tristes, trémulas: yo creo que no voy a ser capaz de terminar la carrera. Insolente, alguien te está viendo, alguien te está escuchando, alguien está pensando en ti y está pensando, ¿sabe qué? No en hacerte juicio, sino en ayudarte a mejorar la situación que estás pasando. Está dispuesto a pelear por ti, está dispuesto a darte las armas, las herramientas, las facultades para que pelees y venzas. Bendito sea Dios. Primera a los Corintios 2:10 dice: pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y le agrega el apóstol: aún lo profundo de Dios. ¿Quién reveló la palabra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hizo Pablo para entender todo esto? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cómo va a entender usted la vida cristiana de aquí en adelante? Porque el Espíritu de Dios está contigo. No lo vas a entender todo porque Dios no nos llamó a entender todo, pero el Espíritu Santo de Dios te va a ir mostrando, como dijo el apóstol Pablo: Dios nos las reveló a nosotros. Entonces el intelecto ayuda, porque es la facultad para entender situaciones con respecto a algo o a alguien. Lo más profundo, lo más escondido, lo que usted no se ha imaginado. Y nosotros que nos parecía que el Espíritu Santo solo era gozadera. Hay otro texto de intelecto que está en Romanos 8:27. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Romanos 8:27. El que escudriña. ¿Quién puede escudriñar algo si no tiene intelecto? ¿Usted cómo hace para escudriñar la Biblia? Porque tiene intelecto.
¿Quién no puede escudriñar la Biblia? Porque es aquel que no tenga intelecto. ¿Te das cuenta? Y mira cuán grande es Dios y cómo nos ha dotado de lo que necesitamos para poder entender la vida cristiana y vivir para la gloria de Dios. Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos de ese algo. Eso es escudriñar. Es tratar de sacarle provecho a lo que está oyendo, a lo que está viendo, a las benditas conversaciones, porque nosotros hablamos mucho. Muchísimo. Y no discernimos, no escudriñamos qué estamos diciendo. Pero el Espíritu de Dios, que es una persona, está a tu lado y Él escudriña lo que estás diciendo, sea bueno, regular o malo. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Tercero, pensemos en esto en este preciso momento. El Espíritu Santo tiene intelecto necesario para buscar las cosas profundas de Dios y transmitirlas, haciéndolas comprensibles a nosotros los humanos cristianos nacidos de nuevo. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo de Dios. Escudriñar, entender y traducírnoslas, porque escúcheme bien, lo del mundo espiritual no es tan comprensible, porque nosotros en sí no somos espirituales, nosotros somos humanos. Somos espirituales porque nos convertimos a Cristo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces tenemos la categoría de ser espirituales. Pero eso tampoco nos faculta para entenderlo todo. Necesitamos que alguien que lo sabe todo, que lo entiende todo, que lo comprende todo, nos dé el entendimiento, que se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Siéntase complacido en esta mañana por lo siguiente: cuando usted no entienda algo, no se ponga a preguntarle a los abuelitos, a las abuelitas o a los hermanos. Dígale: Espíritu de Dios, tú que lo sabes todo, tú que lo entiendes todo. Entonces la preciosa persona del Espíritu Santo, además de escudriñar y comprender el corazón humano, comprende y entiende la mente de Dios mucho más súper importante que la de nosotros. El Espíritu Santo ya sabe qué va a pasar dentro de 10 años en este pueblo. El Espíritu de Dios ya sabe lo que va a pasar con este movimiento que está dándose en este último tiempo. El Espíritu Santo de Dios ya sabe cómo va a terminar todo. Porque Él entiende la mente humana y la mente de Dios. Permítame relatarle una experiencia respecto al conocimiento, emociones y voluntad del Espíritu Santo de Dios. Me hacen una invitación para una región cerca donde estaba liderando en ese tiempo, y yo, ni corto ni perezoso, en ese tiempo respondía inmediatamente. Yo dije: sí, voy el martes. Y le dije al anciano: hermano, acompáñeme el día martes a tal parte. Ese lugar tiene nombre y yo lo recuerdo clarito. Y me dijo: vamos. Terminó el domingo, eso fue el domingo la invitación. Terminó el domingo, el lunes él me dijo: no vas a ir a ningún lado. Yo dije: bueno, no voy.
ahí empecé a entender que el Espíritu Santo tiene voluntad, o sea, decide. Hablé con el anciano y me dijo, pero es que a mí no me gusta quedar mal. Diré, pues a mí tampoco. Pero este es un caso particular. Yo sentí como una voz que me dijo que no fuera. No voy a ir. Hazme un favor, ¿quieres ir tú? Dijo, no, yo solo no voy. Y bueno, entonces dejemos así. Cuando llegó el otro domingo, los mismos hermanos se acercaron, eran como 25. Me dijeron, gracias a Dios no fue, hermano. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, a ministrarnos, a accionar porque piensa, siente y tiene voluntad. Usted no está solo. Nunca ha estado solo. Jamás estará solo. El Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, como indican los pasajes que vamos a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Para que una persona tenga esperanza, necesita tener emociones. Si un ser humano tiene emociones, va a ser muy difícil que pierda sus esperanzas. Si no las tiene puestas en Dios, las pone en un muerto. Si no las pone en su esperanza en Dios, las pone en su familiar. Si no pone las esperanzas en la palabra y en Dios, las pone en un médico. Si no pone las esperanzas en una cosa, las pone en otra, porque el que tiene emociones tiene esperanzas. Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque tiene emociones, y esa emoción es la que produce esperanza para nosotros. En los momentos más cruciales de la existencia, el Espíritu Santo de Dios nos da esperanzas. Y esa esperanza nos mantiene, esa esperanza nos fortalece, esa esperanza nos impulsa, esa esperanza nos saca adelante, esa esperanza nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Eso solo lo hace alguien que tiene sentimientos. Si alguien no tiene sentimientos, no va a gemir nunca. No va a sentir nunca nada. No va a llorar jamás. No se va a arrodillar ante la presencia de Dios porque no va a sentir la necesidad, no lo impulsa nada, no lo motiva nada, es inerte. Pero si tiene emociones, si tiene sentimientos, si siente, él un día de estos se va a poner de rodillas y va a clamar y va a alzar los brazos al cielo y se va a humillar ante Dios y se va a arrepentir y le va a pedir misericordia y le va a pedir gracia al Dios de los cielos por él y por su familia y por este pueblo y por Colombia. Muchos más pasajes hablan de esto, pero nos vamos a limitar a esto. En tercer lugar, el Espíritu Santo tiene voluntad, ya lo dijimos. Pero a diferencia nuestra, nosotros no hacemos nuestra propia voluntad. Porque si usted vive en casa de los padres, tiene que someter su voluntad a la de los padres. Ellos dicen nos acostamos a las 10. Y póngale que a las 10 tiene que encerrarse y quedarse. Su voluntad está sometida.
Pero el Espíritu Santo tiene voluntad propia, eterna e infinita. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios ya sabía que usted iba a venir hoy a culto. Ya sabía que usted iba a ser cristiano. Ya sabía los pormenores, los detalles de su familia, de su vida, de su condición social y espiritual. Porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios. O sea que usted puede confiar rotundamente en Él. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Romanos 12:11. Les prohibió que predicaran en tal lugar, que no entran a tal parte. Él abre puertas y cierra puertas. Él puede decirte: no vayas donde la vecina hoy. La vecina está muy hormónica hoy y a ti no te conviene ir a donde la vecina. Te va a prohibir la salida, porque Él decide, que tiene autoridad y dominio y decide por nosotros, y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, y sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Los que están aspirando a casarse tienen que depender más del Espíritu de Dios, porque de pronto usted mira apariencias, no quiere estudiar la persona porque no le interesa estudiarla. Debe depender del Espíritu Santo y preguntarle: ¿me conviene o no me conviene? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Es tuyo o no es tuyo? Decide tú por mí y yo andaré mejor. Claro, no le va a preguntar a su corazón, preguntarle al Espíritu de Dios, porque su corazón le va a decir que sí. Claro, perverso corazón que siempre quiere lo malo. Terminamos entonces, vamos a ir concluyendo. Una de las tonterías más grandes que la gente trata de hacer hoy es usar al Espíritu Santo para lograr sus propios propósitos, sus propios objetivos, sus propios caprichos, sus propios apetitos carnales, sus propios sueños carnales. No los sueños del Espíritu de Dios. Los sueños del Espíritu de Dios son ver salva esta comunidad. Es ver las iglesias respetándose unas a otras. El sueño del Espíritu Santo es ver estas iglesias que crecen después de sufrir tantos golpes, tantos intropellos, tantas cosas horribles en contra de ellas, tantos muertos, tantas viudas, tantos huérfanos, tantos sufrimientos. Estas iglesias deben levantarse, como dice Hechos, acrecentadas en paz, fortalecidas en el Espíritu Santo de Dios, para vivir para la gloria de Dios, para darle testimonio a este país que todavía hay esperanza, y la esperanza está en Dios. Y por su Espíritu somos capaces de llegar hasta muy lejos con su ayuda, su poder y su gracia. El Espíritu Santo no es un ente impersonal, no es un objeto inanimado o poder desconocido que podamos utilizar a nuestro propio antojo, maniobrarlo, dirigirlo o manipularlo. Al Espíritu Santo hay que hacerle caso. Si te dice no, es no. Si el Espíritu Santo alguna vez te dice no, llóralo, porque Él solamente tiene una expresión: no o sí, y ya. El Espíritu Santo desea lo mejor para usted espiritualmente, con relación al conocimiento de la verdad,
con relación a su salvación, con relación a su vida cristiana, con relación a su conducta, a su moral, a su temperamento delante de Dios, a su carácter delante de Dios. Eso es lo que Él desea. Su personalidad, con intelecto, emociones y voluntad propias, no nos permite usarlo a nuestro propio antojo, pues Él hace conforme a los planes de Dios, que son eternos, que son antes de la fundación del mundo. Ya Él te conocía. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién incubó todo para que naciera y existiera? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo de Dios sabía que iba a haber cacao? Lo sabía todo. Su labor fue esa, que usted iba a nacer, lo sabía. Lo ha sabido, lo ha entendido, lo llamó. Él fue el que tocó la puerta de su corazón. Él fue el que le dijo: ven, yo te necesito en la iglesia de Benecer. Él fue el que dijo: yo soy capaz de sacarte adelante a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Él es la persona más importante en este lugar. Él es una persona real y usa personas para realizar su propia obra. No la obra de fulano, de sutano. Él usa a los cristianos para usarlos, para que hagan su propia obra. Como el Espíritu de Dios guíe, así se debe hacer. Pues recuerda que Él es Dios y es una maravillosa persona. Él ejecuta su propio plan, bajo su propio intelecto, sus propias emociones y por su propia voluntad. Asignado en su rol por él mismo desde antes de la fundación del mundo, con propósito sereno, solemne, permanente, paciente y muy definido. La tarea más grande del Espíritu Santo es llevarte y entregarte a los pies de Jesús. Y que tú adores a Jesús de Nazaret, que tú adores a Dios el Padre. Esa es su tarea solemne. Es hacer, no es el mandadero tuyo, no es mi mandadero. Es el que dirige nuestras vidas, es el que dirige todo nuestro ser, es el que hace que las cosas sean realidad, es el que hace que haya productividad espiritual en la iglesia, es el que hace que las almas lleguen a los pies de Cristo Jesús, es el que hace que las decisiones cambien, que las mentalidades cambien, que las personalidades cambien, que la vida se convierta en una vida fructífera y con propósito sobre la faz de la tierra. Pregunto, ¿es usted consciente de la persona que está a su lado? Él es una persona que se levanta contigo, es una persona que camina contigo, es una persona que habla contigo. Tú muchas veces no lo has escuchado. Él es una persona que previene, es una persona que anticipa, es una persona que te dice: ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Es una persona que a través de la palabra trabaja tu vida todos los días mientras viva. Y aún en el lecho del dolor, aún en el lecho de la muerte, aún cuando ya tus fuerzas se hayan extinguido, Él estará ahí para darte el último adiós, para darte el último esfuerzo, para que mueras creyendo, amando y adorando al Dios de los cielos. Bendito sea Dios para siempre. No te dejará, no te abandonará, no se apartará de ti, estará siempre a tu lado para decirte: podemos terminar la carrera, podemos llegar. Si alguien un día de esto se aparta de Dios, es porque le dijo al Espíritu Santo de Dios: no quiero andar más contigo,
No quiero que me dirijas, no quiero que me gobiernes, no quiero que me digas nada. Yo quiero andar solo. Yo quiero que mi propio espíritu mundano me guíe. Es la única manera en que el Espíritu Santo deja que tú vayas a hacer lo que tú quieres. Tú eres consciente de que Él tiene las capacidades para tomar decisiones y que puede por iniciativa propia hacer lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Eres consciente de que Él es Dios? ¿Eres consciente de que es una maravillosa persona? Pero eres consciente que también puede determinar como Dios lo que es bueno y malo, temporal o definitivamente, como con Ananías y Zafira. No te pongas a provocarlo nunca. No te pongas a tentarlo nunca. No digas como dicen la mayor parte de las personas: aquí nadie me está viendo. Yo asisto al grupo de alabanza y Jesús no está por ahí. Si eres cristiano, hay alguien que te acompaña todos los días de tu vida. Está a tu lado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que es Dios. Y lo peor que puede tomar es una determinación. Y tú puedes decir después: me arrepiento. Hay personas que después de haber pecado ya no tuvieron más alternativas. Después de haber pecado llegó una sentencia y Él dijo: no te levantas de ahí, como pasó con reyes. Lea las historias con reyes, como pasó con Saúl, como pasó con muchas personas en el pasado, como pasó con el rey de Moab. Como pasó con Israel en el desierto, cuando iban a pelear contra Moab, que ya desfallecían y los profetas falsos decían: van a caer en el desierto, son muchos y no hay agua para ellos. Y buscaron a Eliseo y le dijo: ¿no ves cómo está llegando el agua? Viene agua por el desierto. Y el desierto se llenó de agua. Y los de Moab veían el brillo del agua. Eso pasa con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú dices: no puedo, cuando tú dices: las fuerzas se me acabaron, Él dice: vienen aguas del desierto, vienen salud del oriente y del occidente. Viene misericordia gratuita de Dios para ti y para tu familia. Te puedes levantar, pero eso hay que dejarlo que Él lo diga. No hay que decir: yo digo que el Espíritu dice esto, sin que Él lo esté diciendo, porque eso es pecado. Hay que dejar que Él lo diga. Y cuando Él lo dice, aparece. Es lo más importante. De allí que ser amigos, compañeros sensibles, voluntarios y muy respetuosos es nuestro deber, y lo que nos está llamando a hacer y hacer el Espíritu de Dios ayer, hoy y siempre. ¿Qué haremos desde hoy para alcanzar esa plenitud? Permitirle que Él nos guíe. El Espíritu de Dios está para ayudarte, para dirigirte, para encaminarte, pero también está para corregirte. Recuerda que toda la obra Cristo la terminó en la cruz del Calvario y le cedió el resto al Espíritu de Dios. Ahora quien se está moviendo es el Espíritu Santo de Dios. Ahora quien está ayudando a los cristianos es el Espíritu Santo de Dios. Jesús ya hizo la obra en la cruz. Tú y yo necesitamos caminar con el Espíritu de Dios 24/7, 365. ¿Qué te impide? Tu personalidad. Deja que el Espíritu de Dios la trate.
¿Qué te impide? Tus vecinos, deja que Dios, que el Espíritu de Dios se encargue de eso. Tu economía, deja que el Espíritu de Dios se encargue de eso. Tus emociones, deja que el Espíritu de Dios trate con tus emociones. Deja que Él te sane. Deja que Él te libere. Deja que Él te restaure. Deja que Él te transforme. Deja que Él te ilumine. Deja que Él haga la obra que tiene planeada contigo, con tu familia, con tus hijos. Tú y tu familia no fueron designados para ver el desastre del mundo. Fueron designados para ser levantados en el rapto de la iglesia, para ser llevados a estar con Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Fueron designados para vivir en victoria, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la falta de economía. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te dijo, no hagas eso, no te hagas ese compromiso? Pero lo hiciste. ¿Cuántas veces te ha hablado y cuántas veces no le hemos puesto atención? ¿Cuántas veces ha querido impedirnos movimientos, salidas y entradas, pero nosotros no le hemos puesto cuidado? Ya hoy es día de reaccionar. Ya hoy es día de tomar una decisión y decir, de aquí en adelante voy a caminar con Él, voy a andar con Él, voy a trabajar con Él, voy a obrar con Él, voy a permitirle a Él que Él haga lo que tiene planeado hacer conmigo, con mi familia y con todo lo que soy, para gloria y honra de Él. Amén, amén y amén.